eh, se llena mi corazón cada vez que puedo verlas, que puedo eh, ver sus nombres de algunas, pero saber que están aquí y que han podido tomar ese tiempo para poder aprender la palabra del Señor. Es para mí un privilegio y agradezco a Dios por darme la oportunidad de poder traer el mensaje de hoy que Dios quiere hablar a cada uno de nosotras. Entonces, vamos a orar nuevamente y vamos a entregar este tiempo al Señor, ¿ya? Oremos, hermanas. Señor, te doy gracias por una oportunidad más que tenemos de reunirnos con mis hermanas. Señor, gracias porque has permitido que ellas puedan estar, Señor, esta tarde aquí. Gracias porque nos has dado, Señor, un nuevo día y nos has cuidado, nos has guardado y hoy podemos estar, Señor, aquí en medio de mis hermanas, Señor. Gracias por que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres enseñarnos. Usa mi vida, Señor, que cada palabra que yo pueda decir sea en tu voluntad, que no sea nada más ni nada menos de lo que tú quieres, Señor, que yo diga. Te entrego esta tarde en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanas, el título de esta enseñanza es Alcanzando la madurez espiritual. Y nuestro pasaje está en Filipenses 1, 9 al 11. En una tierra muy lejana, una princesa disfrutaba de la brisa fresca de la tarde afuera del palacio de su familia. Su padre, el rey, le había regalado una pequeña bola dorada, que era su posesión más preciada. Mientras jugaba, la arrojó tan alto que la bola rodó hacia el fondo de un estanque. La princesa comenzó a llorar desconsoladamente. Entonces, un pequeño sapo salió del estanque. ¿Qué pasa, bella princesa?, preguntó el sapo. La princesa se enjugó las lágrimas y dijo: mi bola dorada favorita está perdida en el fondo del estanque y por más que intento, no puedo alcanzarla. El sapo le aseguró que podía recuperar la bola dorada si ella le concedía un solo favor. Cualquier cosa, dijo la princesa. El sapo solo le pedía que le permitiera comer de su plato y dormir en su habitación. La idea de compartir el plato y habitación con un sapo desagradó muchísimo a la princesa, pero aceptó pensando que el sapo jamás encontraría el camino al palacio. Al día siguiente, la princesa encontró al sapo esperándola en la puerta del palacio. He venido a reclamar lo prometido, dijo el sapo. Al escuchar esto, la princesa corrió hacia su padre, llorando. Cuando el amable rey se enteró de la promesa, dijo: una promesa es una promesa. Ahora debes dejar que el sapo se quede aquí. La princesa estaba muy enojada, pero no tuvo otra opción que dejar quedar al sapo a comer de su plato y que durmiera en su almohada. Al final de la tercera noche, la princesa, cansada de la presencia del huésped indeseable, se levantó de la cama y tiró al sapo al piso. Entonces el sapo le propuso un trato. Si me das un beso, desapareceré para siempre, dijo el sapo. La princesa, muy asqueada, plantó un beso en la frente huesuda del sapo y exclamó: he cumplido con mi parte. Ahora márchate inmediatamente. De repente una nube de humo blanco inundó la habitación. Para sorpresa de la princesa, el sapo era realmente un apuesto príncipe, atrapado por la maldición de una bruja malvada.
Su beso lo había liberado de una vida de soledad y tristeza. La princesa y el príncipe se hicieron amigos al instante y después de unos años se casaron y vivieron felices para siempre. Me gusta cómo el pastor Adrian Rogers explica la madurez con este ejemplo, la madurez espiritual. Hay un sapo en cada renacuajo y si este renacuajo continúa madurando, un día se convertirá en un sapo adulto. Hermanas, a veces pensamos que la madurez espiritual se trata de ir a la iglesia los domingos, de escuchar algunas prédicas y de leer en vez en cuando la Biblia. Así aprenderemos a ser mejores personas. Creceremos y un día seremos como el sapo que se supone que debemos ser. Pero en realidad, la madurez espiritual no se trata de que el cristiano es como un renacuajo que llega a ser un sapo. Un cristiano es como un sapo que llega a ser un príncipe por el beso de la gracia. La madurez espiritual es un milagro, no es un simple cambio, un cambio gradual para ser lo que somos por naturaleza. Es llegar a ser lo que nunca seríamos por naturaleza, debido a nuestra naturaleza caída. Alcanzamos la madurez espiritual porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotras desde el momento en que hemos confiado en Cristo para salvarnos. El hombre espiritual es una persona que vive por el Espíritu. Ha recibido una nueva vida y porque vive por el Espíritu, aprende del Espíritu. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que es quien nos da el crecimiento espiritual por medio del conocimiento y la obediencia a su palabra. Esta tarde, hermanas, vamos a continuar con el estudio de Filipenses 1 en los versículos 9 al 11 y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Vamos a ver 3 puntos. El primero es abundando en amor, el segundo es viviendo en integridad y el tercero es produciendo buenas obras. Vamos a leer Filipenses 1, 9 al 11. ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? Sí. ¿Ya? ¿Yo puedo leer? Dale, Gilka. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de para gloria y alabanza de Dios. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Vamos a ver nuestro primer punto, que es abundando en amor. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Los filipenses sentían un amor profundo por Pablo y este era recíproco. La anterior semana vimos con Claudia que Pablo les dice a los filipenses que los amaba con el entrañable amor de Jesús, que era un amor sobrenatural, infundido por el Señor tanto en Pablo como en los filipenses. El significado bíblico de amor es la misma esencia de Dios y es la marca más importante de todo cristiano. El amor es de Dios, porque Dios es amor, como lo describe Primera de Juan 4:8. ¿Alguien puede leer, por favor? Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gracias, Ángela. El amor está representado en Dios, quien siendo amor nos capacita para amar.
El amor es una decisión consciente de hacer todo lo necesario y todo lo posible para el bien de nuestros semejantes. Es poder decir no a nuestros deseos egoístas y poder decir sí a las necesidades de mi prójimo. Por lo tanto, hermanas, el amor no es un sentimiento o no es una emoción, sino es un acto de la voluntad. En 1 Corintios 13, 4 al 8, se nos enseña los atributos de este amor. Voy a pedir que otra persona me ayude a leer, por favor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gracias, Gladys. Este amor se hizo evidente en la cruz cuando Jesús murió por cada una de nosotras, otorgándonos la salvación. Hace algunos años, cuando un doctor trabajaba como voluntario en un hospital, conoció a una niña llamada Liz. Tenía cura. La única oportunidad que tenía para poder recuperarse era recibiendo una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. Entonces el doctor, con toda la paciencia del mundo, explicó la situación al hermanito de Liz y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre. El doctor vio dudar un poco al pequeño antes de tomar un gran suspiro y responder, sí, le voy a dar mi sangre para que ella viva. Mientras la transfusión se llevaba a cabo, el niño estaba acostado en una cama al lado de la cama de su hermanita. Se le veía muy sonriente, mientras los médicos y enfermeras le asistían y veían cómo regresaba el color a las mejillas de la niña. De pronto el pequeño se empezó a poner pálido y su sonrisa fue desapareciendo. Parecía que estaba muy asustado. El pequeño volteó a ver al doctor y le preguntó con gran inocencia, ¿a qué hora empezaré a morir, doctor? El niño no había comprendido la explicación del doctor. Entonces pensaba que debía dar toda su sangre a su hermanita Liz para que ella pudiera vivir. El niño había creído que él moriría al dar toda su sangre y aún así había aceptado hacerlo. Esto justamente es lo que hizo Jesús por nosotras cuando derramó su sangre en la cruz. Jesús murió en nuestro lugar para que todas quienes creemos en él para salvarnos, pudiéramos recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Por nuestro pecado, la Biblia dice que todas merecemos la muerte eterna, el eterno castigo de Dios. Pero Jesús murió en nuestro lugar, tomando sobre él el castigo que tú y yo merecemos para que nosotras pudiéramos vivir eternamente en perfecta comunión con Dios. Y lo hizo por amor. Aún sin merecerlo, Él nos amó y lo hizo consciente de que debía morir para darnos vida eterna. Jesús nos enseñó el verdadero significado de amar. Pablo, más que nadie, había comprendido la importancia de este amor, pues él amaba a Dios con toda su vida, pero también amaba a los filipenses con un amor entrañable y oraba continuamente por ellos. En el pasaje que hoy estudiamos, vemos que la oración de Pablo se orientaba al crecimiento espiritual de los filipenses, pero para esto era indispensable crecer en amor. Pero no se trata de un amor basado en sentimientos, sino un amor como Pablo lo describe aquí, un amor que se basa en ciencia y en conocimiento.
¿A qué se refieren estas dos palabras? Las vamos a estudiar hoy. La palabra ciencia está relacionada a una profunda comprensión de lo que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermanas? El Evangelio habla del amor que Dios muestra a la humanidad, mandando a su único Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Es así que muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, y ahora podemos tener una vida eterna con Él. La ciencia es el conocimiento verdadero de lo que nos enseña la palabra de Dios. Es mucho más que una simple información de lo que dice la Biblia. La verdadera ciencia produce santidad y crecimiento espiritual mediante la obediencia a las Escrituras. Por otro lado, la palabra conocimiento está relacionada con la ciencia y tiene que ver con el discernimiento, es decir, saber distinguir. El conocimiento es comprender y apreciar la verdadera ciencia de Dios, que produce una vida santa en el creyente. Pablo oraba para que los filipenses abundaran en amor, es decir, que se excedieran en amar, que nunca se cansaran de amar a su prójimo, pero no debían hacerlo de una forma superficial, sino con el pleno conocimiento de la verdad de Dios y la manifestación de su amor y su obra de salvación para con el mundo. Hermanas, Dios espera que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. No como nosotras pensamos que deberíamos amar, sino como Él quiere que lo amemos. Debemos amar de acuerdo a los estándares de Dios, y el amor de Dios es perfecto. Pero ¿cómo podríamos llegar a amar como Dios ama? Es imposible. Pero Dios no nos demanda hacerlo por nuestras propias fuerzas. Él lo va a hacer en nosotras. Vamos a leer primera de Juan 4, 16 al 18. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien se anima a leer este pasaje? Yo puedo leerlo. Primera de Juan 4, 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, nosotros somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que, algo me falta aquí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Isa. Al permanecer en Dios, el amor del Padre ya está en nosotras y vamos a seguir siendo perfeccionadas en ese amor. No es obra nuestra, no es en nuestras propias fuerzas, no tiene que ver nada con nuestro conocimiento. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotras que produce una transformación total de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Es el resultado de una vida de intimidad con Dios y de nuestra obediencia a su palabra. Tenemos que tener en cuenta que cualquier amor que no se basa en lo que enseñan las Escrituras no es un amor verdadero. El amor por nuestro prójimo crece en la medida en que tenemos un mayor conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Cuando no amamos como Cristo nos ha amado, ponemos en evidencia nuestro conocimiento superficial de las Escrituras. La obediencia a la palabra de Dios es la única fuente de la verdadera ciencia que hace que podamos abundar en amor. Hermanas, debemos anhelar crecer espiritualmente y la mayor señal de la madurez espiritual es el amor. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Hemos visto nuestro primer punto, que es abundando en amor. Ahora veremos el segundo punto, que es viviendo en integridad. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis
lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo les dice a los filipenses que debían excederse en amar con conocimiento y con discernimiento para aprobar lo mejor. Este verbo aprobar se traduce como examinar o discernir. Entonces Pablo está diciendo en este pasaje, para discernir lo mejor. No solo se trata de reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino en poder distinguir sobre lo bueno, lo mejor, lo más importante, lo excelente, lo prioritario, de cómo conducirnos en cuanto a nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y hechos que deben estar conformes a la voluntad de Dios. Filipenses 4:8 nos dice. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Puedo yo, Lidia? Dale, Charito. Ya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, Charito. ¿Y para qué necesitamos discernir lo mejor, hermanas? Para poder llevar una vida santa y pura delante de Él, una vida que le agrade y que sea como olor fragante ante Él. La sinceridad de la que nos habla Pablo en este pasaje se identifica con la veracidad y la pureza. La sinceridad es estar libre de engaño o hipocresía. Las personas sinceras actúan con honestidad y sus palabras están libres de dobles discursos, chismes, halagos o adornos. Hermanas, debemos examinar nuestra vida para asegurarnos de que esté libre de toda hipocresía cuando somos confrontadas a la luz de la palabra de Dios. Y para esto es necesario alimentarnos diariamente de las Escrituras. Como decía el salmista en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra irreprensible, hermanas, significa íntegro, impecable, irreprochable. Una persona irreprensible es alguien que muestra una conducta intachable en todo lo que hace. Un creyente que no es culpable de conductas impías y actitudes pecaminosas que manchen su testimonio y que nadie pueda señalarle por algo indebido que ha hecho. Pero no se trata de una persona libre de pecado, porque en este caso nadie podría calificar. Más bien, es una persona que vive de una forma digna del Evangelio y que conduce su vida de una manera íntegra, pero no por sus propios méritos, sino porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Alguien puede ayudarme a leer, por favor? Yo, Olivia. Y el Dale, mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Anita. Todo lo que nosotras somos en nuestro ser debe mostrar que nuestra vida está en Jesús. Nuestras emociones, pensamientos y sentimientos deben estar sujetos a la voluntad de nuestro Padre. Estos dos aspectos mencionados por Pablo en su oración por los filipenses, ser sinceros e irreprensibles, están relacionados con una vida de integridad. Actualmente vivimos en un mundo de concesiones, en una sociedad lejos de los valores morales y los principios cristianos, queriendo alcanzar sus objetivos sin importar los medios que se necesiten para ello, en una perspectiva egoísta donde el lema es, el fin justifica los medios. Cuando una persona dice que el fin justifica los medios, lo que está diciendo es que si el resultado final es lo suficientemente noble,
justificará las medidas que se tomen para lograr ese objetivo. Por ejemplo, si una persona quiere mantener su puesto en el trabajo porque debe llevar el sustento a su familia, está bien que engañe, que mienta, incluso que pisotee a los demás para lograr su objetivo. Pero esto, hermanas, de ninguna manera es aceptable ante los ojos de Dios, porque Dios es santo, justo y bueno, y todos los que le siguen también están llamados a ser santos en toda conducta, reflejando el carácter de Dios. Primera Pedro 1:15 al 16. ¿Alguien puede leer, por favor? Primera de Pedro 1:15-16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gracias, Mari. Una persona íntegra es sincera e irreprochable. Habla siempre la verdad y no es hipócrita. Muchos se conducen con una doble moral, no son honestos y no viven en rectitud. El pastor Jack Swindoll cuenta la anécdota de un hombre que compró en un restaurante de comida rápida 2 raciones de pollo para él y para su acompañante femenina. La camarera le entregó por error todo el dinero recaudado en el día, un envase lleno de dinero en lugar del pollo. Cuando llegaron al lugar escogido para el picnic, se dieron cuenta de que les habían dado algo más que pollo. Eran más de $800. Pero este hombre era un poco raro, así que volvió a meter el dinero en su lugar y regresaron al sitio del incidente. Cuando llegaron, el gerente estaba como loco. Don Honrado salió del coche, entró en el restaurante y de repente se convirtió en un héroe. Mire, vine a comprar unas raciones de pollo y acabé con todo este dinero, dijo. El gerente no podía contener su alegría y le dijo, voy a hacer que su foto aparezca en el periódico local. Usted es una de las personas más honradas que yo conozco. A lo que el hombre respondió enseguida, no, por favor, no lo haga. Luego, acercándose al gerente, le dijo en voz baja, lo que pasa es que la mujer con la que estoy, bueno, es la mujer de otro. Esto, hermanas, no es integridad. No tiene nada que ver con la honradez. Esta persona era un hipócrita. Estaba viviendo una doble vida. La integridad no solo es desear ser honesto y hacer lo que uno cree que es correcto. La verdadera integridad es expresada por un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Una persona íntegra es la que ama a Dios con todo su ser y es temerosa de Él. En todo lo que hace y todo lo que hace, lo hace para agradarle. No podemos ser íntegras si no aplicamos a nuestra vida los principios de la palabra de Dios. Y para esto necesitamos conocerle íntimamente. Y la única forma de hacerlo, hermanas, es con una vida de oración constante y de lectura diaria de la palabra. Hermanas, debemos pedir en oración a Dios que nos ayude a que podamos vivir en integridad para ser agradable a sus ojos. Porque vivir una vida íntegra nos encamina hacia la madurez espiritual para el día de Cristo, que es cuando Él venga a recogernos. Que Dios perfeccione su obra en nosotras, hasta que seamos presentadas impecables ante el trono de su gloria. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Ya hemos visto que podemos hacerlo abundando en amor. Nuestro segundo punto, viviendo en integridad. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es produciendo buenas obras. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
El resultado de la madurez espiritual son los frutos de justicia. ¿Pero qué son los frutos de justicia? Es la obra que Cristo produce en los creyentes por medio del Espíritu Santo. El fruto del creyente es una vida cambiada, centrada en Cristo, una vida a la que hemos muerto a nosotras mismas para que Cristo viva a través de nosotras. Una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente. Una vida cuyo tema central y prioridad es Dios. Vamos a leer Gálatas 5, 22 al 23. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Yo puedo leer. Gracias, Clau. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gracias. Este fruto del Espíritu Santo está diseñado para producir buenas obras y Jesús es quien nos impulsa a poder hacer lo bueno. Los frutos de justicia son todas las cosas que hacemos y que hacen que la gente diga, verdaderamente esa mujer ha sido cambiada por Dios. Pero hermanas, no producimos buenas obras para ser salvas. Al contrario, producimos buenas obras como evidencia de que Jesucristo nos ha salvado. Y esta salvación la recibimos por gracia, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Los frutos de justicia no son producto de la obra humana. Son el resultado de permanecer en comunión con Cristo y andar en santidad obedeciendo su palabra. Leamos Juan 15, 4 al 6. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Juan 15, del 4 al 6. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Gracias, Gladys. El permanecer en Jesús significa permanecer en las Escrituras, conocer su palabra, aprenderla, meditarla y vivir obedeciéndole a Él. Es reconocer su señorío y nuestra total dependencia de Él en nuestra vida. Dios hará que con su amor y poder broten de nuestro corazón las obras de justicia. Nosotras no podríamos hacerlo solas. Dios hará que esto suceda en nuestro interior. Sin Él no hay frutos. Un árbol ha sido creado para dar fruto. El fruto es el resultado de una planta saludable que produce el fruto que fue diseñado para producir. Pero si este árbol no da fruto, entonces no está cumpliendo con su propósito. Está vulnerando su identidad. Y la Biblia nos dice que el árbol que no da fruto será desechado. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanas, nosotras como cristianas tenemos que dar frutos de justicia. El dar fruto no es opcional en nuestra vida. Dar fruto es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Al ser salvas por el sacrificio de Jesús, hemos adquirido una identidad en Cristo y por tal razón tenemos que ser como Cristo. Y el dar frutos es una consecuencia de nuestra identidad. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ignorando la palabra de Dios
y no oramos constantemente, somos como una rama arrancada de la vid. Nuestras vidas se vuelven infructuosas. Necesitamos una entrega total a Dios, una vida íntima con Él para poder ser fructíferas y poder crecer en la vida espiritual. ¿Para qué debemos dar mucho fruto? Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pablo les dice a los filipenses que el objetivo de estar llenos de frutos de justicia es para gloria y honra de Dios. Cuando producimos buenas obras, es porque ha habido una transformación en nuestro ser. El objetivo de este cambio en nuestra vida no es otro que el dar la gloria a Dios y no para gloria de nosotras mismas. Tenemos que entender que nada de lo que hacemos es mérito nuestro. Todo es por Él y para Él. Vamos a leer Filipenses 2:13. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Gracias, Mari. Hermanas, toda nuestra vida es para gloria y alabanza de Dios. Para esto hemos sido creadas y para esto fuimos salvas. La madurez cristiana se debe ir cultivando día a día a través de una vida íntima con el Señor, entendiendo que crecer demanda un esfuerzo, conlleva responsabilidades que tenemos que tener muy en cuenta. La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Jesucristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual. Esta madurez viene de una entrega genuina a Dios, de manera que Cristo viva su vida en nosotras. La madurez espiritual es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida, pero nosotras debemos proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo, hasta que Él venga. Todo el crecimiento espiritual viene por gracia a través de Cristo, pero somos responsables de obedecerle, y para esto necesitamos escudriñar las Escrituras y tener una vida de oración eficaz. Hermanas, el resultado de un crecimiento espiritual se ve reflejado en una vida llena de amor, basado en el conocimiento de la palabra de Dios, que va a producir en nosotras santidad e integridad, y vamos a tener una vida fructífera para dar honra y gloria a nuestro Dios, por ser quien es Él y por todo lo que ha hecho por nosotras. Hermanas queridas, vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy y vamos a pedirle perdón a nuestro Señor, porque no hemos amado a nuestro prójimo como Él nos ha amado, porque no le hemos buscado en oración, porque no hemos leído su palabra y no la hemos estudiado como debíamos, no la hemos puesto en práctica. Y vamos a pedirle perdón porque no hemos vivido una vida íntegra, digna de Él. Si no hemos estado dando frutos, también vamos a pedirle perdón. Y vamos a pedirle perdón también porque cuando sí hemos dado frutos, hemos querido el reconocimiento para nosotras. Y no le hemos dado la gloria a Él, que es quien se lo merece. Si hay alguien en esta tarde que no conoce a Dios, te invito que puedas hacer una oración y entregar tu vida a Él, porque Jesús te ama y murió para darte una relación íntima con Él. Vamos a orar, hermanas. Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias porque, Señor, nos has dado lo que cada una necesita escuchar, Señor.
Queremos pedirte perdón por todo aquello que hemos estado haciendo, Señor, que no te ha agradado. Perdónanos porque no te hemos dado el lugar debido, Señor. No te hemos honrado con nuestra vida. No hemos amado, Señor, como tú nos has amado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser, Señor, como tú quieres que seamos. Transforma nuestras vidas y que cada día podamos, Señor, honrarte con nuestra vida, que podamos crecer espiritualmente, Señor, leyendo tu palabra y orando, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día en intimidad, Señor. Gracias porque tú estás dispuesto, Señor, a perdonarnos cuando nos acercamos a ti, Señor. Y tu misericordia, Señor, nos alcanza. Te entregamos el resto de esta tarde en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.